¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, hoy es martes, es 15 de octubre, repaso a la prensa de hoy, con mucho lío político, con alguna novedad también en las portadas. Vamos a comenzar con nuestro periódico, con el Es Diario, lo van a ver ahora en la portada. Información firmada por Marta Gómez Montero, el Partido Popular en alerta. Sánchez tiene demasiados frentes abiertos y alguno puede saltar en cualquier momento. Es la firma de Marta Gómez Montero. Añade que Génova solo da por perdido al PNV porque es rehén en el gobierno vasco, pero acelera su acoso y derribo a Sánchez, pendiente de si Ábalos, Puigdemont o incluso Podemos deciden ajustar cuentas. Bien, Hugo Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Bien, la información de Marta Gómez Montero lo que dibuja es un panorama extremadamente complicado, tensión a tope, solamente se da por seguro el apoyo del PNV, en este caso por el pacto en el País Vasco, y lo demás que puede saltar por los aires. ¿Qué es lo primero que podría saltar por los aires? Hombre, yo creo que Junts se ha dado cuenta ya que, digamos, el necesario o las necesarias, digamos, ayudas que le puede dar Pedro Sánchez al independentismo, pues ya están más que saldadas, me refiero. Es decir, se intentó el tema de la ley de amnistía, finalmente Puigdemont no consiguió acogerse, ¿no?, a esa ley de amnistía, y yo creo que ya en Junts consideran que ya no lo pueden prácticamente exprimir mucho más a Sánchez. Entonces, cuando lleguen a esa conclusión de que todo lo que se podía exprimir ya está más que exprimido, viendo además que está desgastado en las encuestas, digamos, tendencialmente ya se ve, salvo en el Cistezano, claro, pero tendencialmente ya se ve en todas las encuestas como está cayendo en apoyos, como ya no suma en favor, eso sí, del Partido Popular y Vox, que sí que están sumando, parece, según las últimas encuestas, para poder llegar a Moncloa. Entonces, claro, aquí el tema va a ser cuando Junts se dé cuenta que ya no puede exprimir más a Sánchez, que ya está, que la ley de amnistía se intentó, pues no se pudo acoger, ahora en último caso quedaría el TC, pero veremos cuándo. Puigdemont ya está siendo cada vez más, como se dice coloquialmente, un cadáver político, ya no ganó las pasadas elecciones, o sea, no consiguió ser presidente de la Generalitat, ni tan siquiera ganó las pasadas elecciones en Cataluña. Entonces, cuando llegan a la conclusión de que ya no pueden exprimir más a Sánchez y que ya está, es que no olvidemos que Junts y el PSOE es que no se parecen nada a nivel ideológico. Es que Junts es un partido, digamos, de derecha. Ya lo dice Rufián en el Congreso. Entonces, y tiene razón, o sea, es que, claro, como metió en la ecuación el PSOE en su momento, el gobierno Sánchez metió en la ecuación a Junts como esa mayoría progresista, es que no nos olvidemos que no son progresistas, que son de derechas, que a nivel económico son liberales, no tienen nada que ver con el socialismo. Entonces, claro, es que ese es un problema importante. Entonces, cuando Junts se dé cuenta de que ya no pueden exprimir más y de que además es que ni tan siquiera a nivel ideológico coinciden en tantas ocasiones, máxime a nivel económico, pues yo creo que ahí va a ser cuando estalle todo el asunto, ¿no? Y yo creo que detrás de Junts pues esto va a ser como un efecto dominó. Pues en cuanto uno empiece ya a decir, oye, mira, hasta aquí, pues igual ya luego se van dando cuenta el resto, incluido Sumar, ojo. Sumar es que ya no le compensa, o sea, si quiere sobrevivir como partido político, ya no le compensa seguir siendo la muleta absoluta y total del Partido Socialista. Ojo que incluso hasta Sumar, o sea, ya no PNV, Junts, ojo que incluso hasta Sumar, cuando se dé cuenta de que Sánchez ya ha finiquitado políticamente hablando, pues igual empiezan ya a diferenciarse, intentando comer la poquita tostada que le queda a Podemos. A marcar su propio espacio. El asunto Koldo también ese cierre sobre el gobierno en este momento es una larga sombra, quizá la más peligrosa, que está sobre Pedro Sánchez, y el Confidencial lleva a su portada novedades en torno a los tejemanejes del caso Koldo. Un banquero de Andorra paga 300.000 euros a dos miembros de las cloacas del PSOE. Añade el Confidencial que una periodista y un empresario introducían en la carpeta la propaganda introducían el dinero que venía de Andorra, destinado a las cloacas del PSOE. Hubo más novedades firmadas por José María Olmo en el Confidencial relacionadas con todos estos asuntos tan turbios de dinero, de cloacas en el PSOE, de dinero para intentar silenciar lo que ellos no quieren que se sepa. En fin, todo esto es demasiado turbio hasta el punto de que tiene un recorrido judicial que veremos a ver hasta dónde puede llegar, y ahí puede estar la bomba finalmente. A ver,
que detone. Lo que hay que dejar claro es que la querella esta que interpuso el Partido Popular en la Audiencia Nacional este lunes es algo adicional, no es algo más. Es algo adicional y tiene que ver precisamente con esto que tú estabas comentando, que publica hoy también Del Olmo en el Confidencial, y es sobre la presunta o supuesta o posible financiación irregular del Partido Socialista. Esto no es un caso Koldo más. Esto no es algo sobre el caso Koldo, esto no es algo sobre el caso de Goña, esto es algo adicional. Y es la posible financiación irregular, evidentemente está todo relacionado, pero es la posible presunta financiación irregular del Partido Socialista, pues recibiendo, incluso como se publicaba también recientemente, pues incluso recibiendo fajos de billetes, presuntamente, según dijo un socio de Aldama, del comisionista del caso Koldo, que llegaron a la sede del PSOE fajos de billetes, creo que era de hasta 80.000, 90.000 euros en fajos de billetes a la sede del PSOE. Entonces, bueno, insisto, eso es algo adicional, que de momento lo que hay son palabras de gente, evidentemente, que pueda aportar y tirar de la manta. Tanto decimos lo de tirar de la manta, bueno, pues están tirando de la manta. Ahora bien, no vale con tan solo tirar de la manta, hay que aportar pruebas. Hay que demostrarlo, hay que evidenciarlo. No vale con que un socio del comisionista de Aldama diga, bueno, es que aquí entraron billetes. Bueno, pues vamos a buscar pruebas. Ahora bien, pinta muy mal porque esto, insisto, es algo adicional al caso Koldo, aunque está relacionado, los personajes están relacionados, pero es otro delito diferente. Digamos, adicional al caso Koldo, al caso de Goña Gómez, al caso de Bernabé Sánchez. Podría haber el caso financiación irregular del Partido Socialista. Ojo, insisto, de momento no está nada acreditado, hay que esperar. Sí, a ver si se consiguen pruebas o no, más allá de las declaraciones de algunas personas. El OK Diario vuelve con el asunto político, deja por un momento los audios del rey emérito, aunque hay alguna novedad también en este sentido, pero va a toda portada con el asunto político y con lo que estábamos hablando ahora con Hugo Pereira en relación con la tensión máxima que se vive en la legislatura. Los emisarios de Sánchez se reúnen a la desesperada con Junts en Zúrich para salvar la legislatura. Hugo, una información que aporta OK Diario sobre esto que estábamos hablando de Puigdemont, del partido de Puigdemont y de la necesidad que tiene Sánchez imperiosa de tejer algún tipo de acuerdo con este partido. Pero ¿y qué más? Es la pregunta. ¿Y qué más acuerdos? ¿Qué más pactos? ¿Qué más? ¿Sabes? ¿Qué más? Es decir, la amnistía no llegó. Básicamente no llegó en los términos en los que exigía Junts. ¿No? Es decir, lo más importante no llegó. El resto de cosas tampoco están llegando. ¿Qué más? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que ellos nos han dado cuenta de lo que ya nos hemos dado cuenta muchos analistas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que Sánchez promete y luego no cumple. Es decir, los cambios de opinión no solamente lo hace de cara a la ciudadanía, sino que también de cara a sus pactos con sus socios, ¿no? Entonces, eso es un problema. Insisto, cuando yo no se dé cuenta de que ya no puede exprimir más a Sánchez, de que ya es, digamos, una persona, un político en fase de descuento, pues entonces ahí va a estallar el asunto. Si es que es evidente, si es que ya no le... O sea, por mucho que se diga, no, es que están los independentistas en el mejor momento con el gobierno que más le está dando, pero ¿qué les está dando? Vale, una ley de amnistía se puede criticar, pero es que en términos fácticos, en términos reales, no consiguió los efectos que pretendía Junts. O sea, todo el traspase, el tema de la financiación singular, bueno, ya se dejó de hablar de la financiación singular. Ya, ¿dónde está la financiación singular? ¿Llegará algo de la financiación singular? ¿Cuándo llegará algo? ¿En algún momento, en el año 2050? Entonces, insisto, cuando se den cuenta de que ya no funciona el asunto, entonces va a estallar, ¿no? Y yo creo que en esas están, ¿no? Insisto, me concluyo, ya no solamente en ese sentido, sino en términos de marketing político, es que le está comiendo la tostada el PSC. Es decir, el PSC incluso ha sabido aglutinar a votantes independentistas, de izquierdas, pero independentistas. Entonces, es que le está comiendo la tostada en el PSC. La gente se está desencantando con un independentismo que no es capaz ni tan siquiera de traer cosas a Cataluña, ni a ley de amnistía, ni mucho menos la independencia, claro. Tenemos el diario El Mundo y en relación también con lo que estamos hablando de hasta dónde puede llegar Ábalos, el hombre que era el preferido de Pedro Sánchez hasta que cayó en desgracia y ahora amenaza con tirar de la manta, sí o no, lo veremos. Ábalos prepara su resistencia. Yo ya no le debo nada al PSOE, yo ya no soy de la disciplina del PSOE, eso es lo que manifiesta en el diario El Mundo, en la portada del diario El Mundo. Bien, esta teoría del tirar de la manta siempre es muy recurrente cuando alguien está en la cuerda floja. Luego, otra cosa es que se concrete o no se concrete, ¿no? Sí, pero por lo de pronto lo que hay es una estrategia errática y errónea del PSOE. Es decir, siguiendo
el precedente y la lógica del PSOE, que por cierto están ensalzando estos días, y dicen, en tan solo 5 días hemos expulsado a Ábalos del partido en cuanto conocimos la investigación, imputación y detención de Koldo García, que era su mano derecha. Que era su mano derecha en el ministerio de Ábalos. Bueno, pues siguiendo esa misma lógica, ahora que Ábalos, es evidente, yo creo, está a puntito de ser imputado, la pregunta es, ¿Ábalos no era la mano derecha de nadie? Es decir, si por responsabilidad política hicieron dimitir, expulsaron a Ábalos del PSOE, en su momento ya del gobierno, ahora del PSOE, cuando conocieron que su mano derecha estaba siendo investigado, digo, ¿Ábalos no es la mano derecha de nadie? Ábalos no era la mano derecha de Pedro Sánchez en su momento, no digo ahora, en la etapa final, en su momento no era la mano derecha como secretario de organización, es decir, número 3 del PSOE, como ministro de Transportes, que Transportes es la cartera con más pasta, es decir, de las carteras más importantes en un gobierno. Y luego la relación personal, incluso acreditada ya hasta en el propio informe de la UCO, entre Ábalos y Sánchez. Ábalos se puede decir que era la mano derecha, el ministro todopoderoso en su momento del gobierno y la mano derecha de Sánchez. Entonces, si el PSOE, insisto, no es opinión mía, no es idea mía, es idea del PSOE, si el PSOE expulsó a Ábalos porque su mano derecha fue imputado y detenido, ahora cuando imputen a Ábalos, aquí no hay responsabilidad política, aquí no sigue la misma lógica, aquí no dimite nadie, porque Ábalos, insisto, era la mano derecha de alguien. Y ese alguien, esa X, es, yo creo que está más acreditado Pedro Sánchez. Bien, veremos a ver quién es la X. Pedro Sánchez podría ser la X del tema Ábalos. Y en el ABC hay 2 asuntos. Les voy a leer el primero. El Consejo General del Poder Judicial cubrirá las 111 vacantes de la cúpula judicial en 9 meses. Pero también quiero destacar esta imagen. Aparecen Emiliano García Paje y Pedro Sánchez en su reciente encuentro en la Moncloa, en la ronda de contactos con los presidentes autonómicos para hablar de la financiación y demás. Bien, pero dice, Paje se entera por las ONGs de la última barbaridad, entre comillas, de Sánchez. ¿Cuál es la última barbaridad? Bueno, pues que García Paje se ha enterado por la prensa, por así decirlo, por las ONGs, que Pedro Sánchez planea llenar el aeropuerto de Ciudad Real, aquel aeropuerto que se hizo en la época de las vacas gordas, que luego se quedó prácticamente inutilizado, que ahora de vez en cuando va algún vuelo por allí, que se usa para aparcar aviones, para desguazar aviones. Bueno, Pedro Sánchez se está planteando llenar aquello de barracones para llevar inmigrantes de los que están en Canarias. Bien, es un problema muy serio que tiene el gobierno de España y tiene que ver qué hace con ello. Pero el tema, Hugo, es que García Paje se ha enterado de todo esto, que es un asunto importante, por la prensa, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo raro sería que le llamase Sánchez a Paje para informarle, ¿no? Eso sería realmente lo raro y la noticia, ¿no? A ver, es decir, la tensión que existe entre Paje y Sánchez yo creo que es palmaria, es evidente y cada día es más, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, la noticia sería que Sánchez llamara a Paje e interlocutara con él de una forma, como se hace de forma ordinaria, ¿no? Entre presidente del gobierno y presidente autonómico, y esto al margen del chascarrillo político y del salseo que pueda haber entre Paje y Sánchez, es una cuestión muy preocupante, de que un presidente del gobierno lleve a lo personal, porque esto es llevarlo a lo personal, una cuestión que está afectando a la gobernabilidad o a la cogobernanza, como siempre le gusta decir al gobierno, a la cogobernanza en España. Porque esto afecta a España, es decir, el que un presidente del gobierno esté, para empezar, a mal con la mitad de los presidentes autonómicos, pues son del PP. Entonces ha levantado ese muro, tal, no sé qué, con el PP no se habla, es decir, el principal partido de la oposición, el que ganó las elecciones, es decir, el principal partido en el Congreso de los Diputados, y no hay interlocución alguna, algo inédito, por cierto, en democracia, no hay interlocución alguna entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición, que es Alberto Núñez Feijóo. Prácticamente no hay interlocución entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, que en su inmensa mayoría, 11 de 17 comunidades autónomas, son del Partido Popular. Y ahora también nos encontramos que Pedro Sánchez pues no mantiene ni tan siquiera interlocución con Paje, que es de su mismo partido político. Ahora bien, tienen proyectos diferentes, o más bien está el proyecto del PSOE, que es el que defiende Paje, el proyecto del PSOE de toda la vida me refiero, y está el proyecto de Sánchez, que eso no es el proyecto del PSOE. El PSOE no es Sánchez, el PSOE estaba inventado. O sea, porque a veces pensamos que Sánchez inventó el PSOE. No, el PSOE ya está inventado. Entonces, cuando llegó Sánchez ya había PSOE. Entonces, claro, quizás el que está yendo en contra del PSOE y el que está, digamos, cambiando al PSOE es Sánchez. Entonces, aquí hay un proyecto Sánchez y un proyecto PSOE, que es el que defiende Paje. Y es que es el histórico, el de toda la vida, de centro-izquierda. No el de izquierda, el de centro-izquierda. Entonces, claro, insisto, yo creo que es un problema
para Paje con Sánchez, pero también para el Partido Socialista y para la cogobernanza de España y para el gobierno de España, vaya. Bien, ese es el último enfrentamiento. Parecía que que las cosas se iban encauzando con el encuentro del otro día en la Moncloa, pero ese es el último enfrentamiento a cuenta de este regalo, entre comillas, que le quiere hacer Sánchez a García Paje. Y luego tenemos la portada del País, por último, que va con un asunto internacional, pero que nos toca de lleno. Son las andanzas internacionales de Pedro Sánchez, que dice que urge a la Unión Europea, al presidente del gobierno, a suspender el acuerdo de asociación con Israel, metiéndose Hugo de nuevo en jardines, Pedro Sánchez, en todo lo que tiene que ver con Israel, con Palestina. A ver, el tema de Israel y Palestina es un asunto muy sensible. Muy sensible, para empezar. Aquí no hay que ser hooligans. Yo aborrezco de los hooligans tanto de derechas como de izquierdas. Israel, yo creo que está cometiendo muchas barbaridades, las cosas como son. O sea, yo creo que un país que se tilda democrático y que es más se diferencia del resto de que están rodeados, que ciertamente quieren ver a Israel desaparecer. Es decir, los países estos árabes que rodean a Israel literalmente quieren ver a Israel desaparecer. O sea, no conciben la realidad de Israel, no conciben a Israel como cosa, como país, como algo. No lo conciben, lo quieren destruir, lo quieren aniquilar. Bien, estamos todos de acuerdo. Pero hombre, un país que se autodenomina democrático, occidental, avanzado, como es Israel, y que así hace ese contraste constantemente con los países de su entorno, hombre, pues no puede cometer la barbaridad de estar, digamos, pues voy a decir la palabra, asesinando a no sé cuánta población civil, entre ellos no sé cuántos niños. Es que más de 10.000 niños han muerto, han digamos, sido víctimas colaterales, como se dice en concepto de guerra. Hombre, entiendo que está en una guerra, pero un país, insisto, que se dice democrático y con una inteligencia además avalada, o sea, usando la inteligencia también que la aporta Estados Unidos, la CIA, etcétera. Decir, yo creo que hay una serie de barbaridades que se están cometiendo por parte, insisto, de Israel, porque a Israel es que hay que exigirle más que al resto en términos morales y éticos. Hay que exigirle más que los países que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque se dice que es un país democrático, avanzado, occidental, con valores occidentales, Entonces hay que exigirle más a Israel. Y tiene que efectivamente pues demostrar eso que dice que es un país occidental con valores, democrático, desarrollado, a diferencia de los que están a su alrededor, que insisto, es cierto, lo quieren aniquilar. Quieren ver desaparecer a Israel. Bien, pero esta política de Sánchez de cuando las cosas se ponen muy feas a nivel interior, él sale con alguna iniciativa de cara al exterior, marcando perfil, digamos, ¿no? Pero en este caso, animando a la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel. Pero no le está funcionando. Es decir, esto de Sánchez de ir a lo internacional cuando lo nacional ya está, vamos, más que perdido, y cuando hay un desgaste palmario en lo nacional, esto es una estrategia política que se estudia en los manuales de ciencia política y que no lo inventó desde luego Sánchez, sino que está más que inventado. Pero tampoco le está funcionando a Sánchez. Es decir, Sánchez está dando cuenta que él lo que buscaba era, bueno, pues ensalzo mi figura, realzo mi figura a nivel internacional y que eso puede favorecer en mi imagen a nivel nacional, aquí en España. ¿Qué se está dando cuenta? Que bueno, que los titulares del caso Coldo, los titulares del caso Begoña, el tema de Junts, lo que hablábamos antes, es decir, esto está copando y está eclipsando esa faceta internacional que está buscando Pedro Sánchez, ¿no? Entonces no le está funcionando la estrategia. Entonces, bueno, en lo nacional lo tiene perdido y la estrategia internacional no le está funcionando, con dos adicionales, un editorial The Economist y un editorial The Times muy demoledores contra Pedro Sánchez, por cierto. Los editoriales devoradores, la prensa internacional que ya está empezando a ver las orejas al lobo y cómo se las gasta Pedro Sánchez. Hoy repaso a la prensa con los últimos acontecimientos políticos en las portadas de los periódicos. Sigan conectados, Es Diario, Es Noticia.